Saludos y bienvenidos una vez más a una edición de Leyendas y Cuentos de la Noche. Les saludo a su anfitrión Felipe Ortiz y en esta ocasión quiero aprovechar para mandar un breve y cordial saludo a toda la gente bonita de la ciudad de Tulancingo, Hidalgo, agradeciéndoles por el apoyo moral que le han dado a este su programa favorito. Una vez más les pedimos que tomen las debidas precauciones de cerrar las puertas con llave y no mirar debajo de la cama. Y si se te ocurre ir al baño en este momento, por favor, hagas lo que hagas, no prestes atención al reflejo de tu imagen en el espejo. Aunque él esté sonriendo y tú no lo estés haciendo, ignóralo y regresa y toma tu asiento para escuchar la siguiente historia. La familia Espinosa radicaba, al tiempo de esta historia, en el Estado de México, para ser un poco más exactos, en la ciudad de Nezahualcóyotl. Dicha familia era compuesta por el señor Andrés, su esposa Leticia y sus dos hijas, Alexa, de 14 años, y la pequeña Carmen, de 12 años de edad. Don Andrés se dedicaba en ese entonces a la compra y venta de zapatos y de todos esos artículos relacionados con la industria, por lo cual viajaba constantemente a la ciudad de León, Guanajuato, para surtirse de mercancía y materiales para su industria. En algunas de estas ocasiones aprovechaba para poder sacar a la familia para pasear y que no se aburrieran una vez que él salía de viaje. Así aprovechaba para poder combinar el negocio y la convivencia familiar, y cuyos viajes siempre resultaban amenos e interesantes. Cuando don Andrés decidía llevar a la familia de viaje, usualmente se llevaba una pequeña camioneta de doble cabina, que ya llevaba varios años con él, además de un camión que, manejado por uno de sus empleados, es el que usualmente llegaba primero para llegar a cargar la mercancía y esperar que don Andrés llegase para poder ajustar cuentas con sus proveedores. En los últimos años, el negocio había prosperado lo suficiente como para poder darle a don Andrés el lujo de poder llevar a su familia más seguido de paseo. Así que un fin de semana, la familia decidió planear uno de esos tan ansiados viajes. Las hijas estaban a punto de salir de vacaciones y tendrían un par de días adicionales para disfrutarlo. Mientras don Andrés daba instrucciones a sus empleados de confianza que se quedarían a cargo del negocio mientras él estaba de viaje, la señora Verónica se aseguraba de tener lo indispensable para hacerlo lo más agradable posible. Salieron entonces rumbo a León, Guanajuato, sin percance alguno y disfrutando del paisaje mientras avanzaban hacia su destino. Se detuvieron a comer unas cuantas horas antes de llegar a la ciudad de León, justo a las orillas de un pequeño pueblo al lado de la carretera. Para esto ya serían casi las 6 de la tarde y llegarían a León, según don Andrés, en un par de horas, donde se alojarían con unos amigos de muchos años de don Andrés y que siempre recibían a la familia con los brazos abiertos. Y a pesar que a don Andrés le gustaba pasar tiempo con estos amigos, ya que siempre recibían muy bien a su familia, al mismo tiempo no quería causarles tantas molestias, como eso de darles de cenar a tan altas horas de la noche, por lo cual habían decidido detenerse a comer lo que la señora Verónica había preparado, para no molestar a sus anfitriones. Don Andrés calculaba que para la hora que llegarían, ya sería un poquito tarde y solamente llegarían directamente a dormir, para así, al día siguiente, mientras él atendía sus negocios, doña Verónica y las niñas tendrían el tiempo suficiente para darse un paseo por la bella ciudad de León, con sus antiguas e históricas calles y comercios. Mientras comían, don Andrés recordaba los duros años de esfuerzos y sacrificios para sacar adelante a su familia. Se sentía satisfecho con la vida. El destino y la suerte le sonreían, y el negocio había progresado muy bien. La tarde era serena, cálida y perfecta para una comida al aire libre, y el pequeño paisaje
donde habían decidido detenerse a comer, tenía un panorama de campos verdes y llenos de vida. Un poco más adelante, se veía la silueta colorida y encantadora de un pequeño pueblo con sus casas de techos de teja roja. No se habían alejado mucho de la carretera, lo suficiente para poder disfrutar de su comida, y tan cerca como para poder regresar sin percance alguno al camino. Y así, sin darse cuenta, el tiempo se les fue deprisa. La luz del sol ya comenzaba a desvanecerse y a tomar un color rojizo en el horizonte. Entonces la familia decidió reanudar el viaje, antes que la oscuridad hiciera más difícil el camino. En la desvaneciente luz del atardecer, recogieron todo y subieron una vez más a su camioneta para continuar el viaje. La oscuridad ya era notoria cuando entraron a la carretera, así que don Andrés encendió las luces del vehículo y procedió a accederla. Mientras el vehículo comenzaba a tomar velocidad y don Andrés se removía de su asiento tratando de encontrar una posición cómoda, pudo observar a lo lejos varios vehículos delante de ellos, justo a la orilla de la carretera. Las luces de los mismos alumbraban algo a la distancia, y don Andrés, un poco nervioso, se aferró al volante y siguió avanzando. Aunque la zona era muy segura y él había recorrido la ruta por muchos años sin percance alguno, también era muy precavido y tenía en mente que podía ser la trampa de algún delincuente, así que con precaución aceleró. A medida que se iba acercando, se percató que los choferes de los diferentes vehículos caminaban hacia una pequeña depresión al lado de la carretera. Al llegar al lugar, las luces de varias lámparas y las luces de los autos y camionetas estacionados alumbraban el lugar tan bien que don Andrés pudo percatarse de lo que en realidad sucedía. Disminuyó la velocidad y a medida que se acercaba, pudo percatarse que en realidad era la escena de un accidente vehicular, y por lo poco que pudo observar, era un caso bastante perturbador. Como a unos 6 metros al lado de la carretera, y cruzando una pequeña depresión, se encontraba el vehículo, si es que a esa amalgama de fierros retorcidos y sin forma se le podía llamar así. El señor Andrés redujo la velocidad y se orilló también a un lado de la carretera, con el pretexto de ver en qué podía ayudar. Y a pesar de las súplicas de su esposa y sus hijas, don Andrés comenzó a acercarse a aquel lugar. Lo único que él quería era saciar su curiosidad, así que comenzó a indagar entre la gente que estaba al igual que él, tratando de averiguar qué es lo que había sucedido. Por fin encontró a alguien dispuesto a darle más detalles del caso. Pero a pesar de los detalles y de las advertencias, don Andrés aún tenía la curiosidad de ver aquel tan aparatoso accidente, que de acuerdo a varios de los presentes, había sido tan terrible que no había habido ningún sobreviviente, y en ese momento solo esperaban el arribo de las autoridades para levantar los cuerpos. Así que don Andrés comenzó a bajar la pequeña depresión, dirigiéndose hacia el lugar del accidente, que se encontraba localizado a unos cuantos metros a la orilla de la carretera. Don Andrés no estaba preparado para lo que estaba viendo. Sus ojos no podían dar crédito al desastre que tenía frente a él. El vehículo, o lo que quedaba de él, parecía ser un modelo pequeño. La verdad es que ya no se podía saber qué tipo de vehículo había sido después de tan terrible accidente. Mientras su cerebro y sus ojos trataban de reconocer lo que estaba frente a él, cayó en cuenta que lo que estaba viendo era solamente la parte delantera del vehículo, convertido en una amalgama de fierros retorcidos. Ahora podía ver a través de la abertura la parte trasera del asiento del conductor y solo un pedazo del asiento del pasajero, la parte donde uno se sienta. Temblando se acercó al lado del vehículo
y decidió mirar adentro. Entonces ya no pudo contenerse. Cubriéndose la boca, giró a un lado y vació los contenidos de su estómago con toda la comida de la tarde. Prosiguió haciendo esto por unos minutos mientras que las pocas personas que quedaban lo miraban con compasión y lástima. Al fin se detuvo y miró una vez más dentro del vehículo. Podía reconocer el olor a alcohol y a gasolina, y ayudándose con la luz de las lámparas de los hombres que aún seguían ahí, miró los devastados restos de lo que había sido un ser humano. Al parecer, aquel vehículo venía a exceso de velocidad por la carretera, cuando el chofer, probablemente quien había estado ebrio, perdió el control del vehículo y saliéndose de la carretera dando giros, se estrelló al lado de un árbol que se encontraba a unos pocos metros de ella. El impacto fue tan brutal que la fuerza del accidente partió el carro a la mitad, con la parte delantera frente a don Andrés y más adelante, a unos cuantos metros en medio de la penumbra, podía divisarse la parte posterior del carro. Pero eso no era lo que había provocado la náusea de don Andrés. No, lo que provocó dicha reacción fue la segunda víctima. Era obvio que había sido una mujer por lo poco que pudo ingerir de lo que quedaba en el asiento del pasajero, y aún sujetada por el cinturón de seguridad. Ahí, frente a él, solamente había un par de piernas, las cuales vestían una falda color negro y lo que parecía ser un par de zapatillas del mismo color. Don Andrés podía ver claramente cómo el cuerpo de la infortunada mujer había sido mutilado en dos. Las piernas terminaban a la altura de la cadera y podía ver claramente parte de los intestinos. Al parecer, el impacto vehicular había sido del lado del pasajero, mutilando a la pobre mujer y provocando que ambas partes del vehículo salieran rodando cada cual por su lado. Ya saciada su curiosidad, continuó haciendo plática a aquellos hombres, quienes al parecer eran habitantes del pequeño pueblo que comenzaba unos cuantos metros adelante y que habían salido a ver lo sucedido después de escuchar tan brutal impacto. Y mientras esto platicaban, don Andrés pudo enterarse de cierto dato curioso. A pesar que todos los presentes buscaron por todos los rincones del lugar, aún no habían podido encontrar los restos de aquella infortunada mujer, y que lo único que habían encontrado habían sido unos cuantos restos de sangre, como si la víctima aún hubiese estado viva y se hubiese arrastrado fuera del vehículo, dejando tras de sí un rastro de sangre y vísceras. Don Andrés sintió escalofrío por un momento. La pobre mujer había sido partida en dos. Sus piernas y caderas se encontraban frente a él. Era imposible pensar que alguien pudiese sobrevivir tan aterradora situación sin recibir atención médica inmediata. Además, el camino de sangre terminaba alrededor de unos 3 metros del vehículo y terminaba de repente sin ninguna explicación, como si se hubiese desvanecido sin rastro alguno. De pronto se escuchó la sirena de una patrulla. Era la policía municipal, que por fin llegaba a recoger los cuerpos y a levantar el acta del accidente. Don Andrés pensó que lo mejor sería salir de ahí para evitar la pérdida de tiempo, por si acaso las autoridades decidían tomar el testimonio de todos los ahí presentes. Se despidió de los hombres y comenzó su regreso a la camioneta donde su esposa y sus hijas lo esperaban. Por fin, después de abordar su vehículo, comenzó a acelerar poco a poco para entrar de regreso a la carretera. Para este momento, ya eran casi las 9 de la noche, y pisando el acelerador, comenzó a alejarse de aquel pequeño pueblo y de aquel trágico lugar. Mientras manejaba, don Andrés comenzó a relatar las extrañas circunstancias de la muerte de aquella mujer, de cómo no habían podido encontrar la otra parte de la mujer, que a pesar de haber buscado por todos lados, no habían podido encontrar
la parte que faltaba de ella. Ya llevaban casi 40 minutos de camino y a lo lejos ya podían ver el resplandor de la ciudad de León. Así que la familia comenzó, a pesar de la impresión, a relajarse un poco más. De repente, la camioneta comenzó a fallar, como si quisiese apagarse. Así que don Andrés, un poco preocupado, comenzó a reducir la velocidad a medida que se orillaba en la carretera. Para este entonces, las primeras casas y calles de la ciudad ya los acompañaban desde unos metros atrás. Prácticamente estaban a las orillas de la ciudad, y detenerse en una calle al lado de ella. Se orilló en la banqueta de una pequeña y desolada calle, con unas pocas casas a cada lado y pobremente iluminada, y decidió detenerse justo debajo de una luz pública. La noche estaba quieta y fresca. La luz del faro iluminaba lo suficiente para poder trabajar sin percance alguno. Don Andrés prosiguió a levantar el cofre de su camioneta y a tratar de diagnosticar cuál era el problema de su vehículo. Mientras tanto, doña Verónica y las niñas aún seguían platicando de lo sucedido aquella tarde, sobre todo de aquellos macabros detalles que el papá les había contado. La luz artificial permitía ver muy bien a don Andrés mientras éste revisaba el motor y trataba de encontrar alguna solución a su vehículo. La calle en que estaban estacionados, aunque angosta, era una gran línea recta, y la luz de los postes de cada esquina les permitían ver casi 2 cuadras adelante de ellos sin ningún problema, a pesar de la baja visibilidad entre cada poste de luz. Quedaba la impresión de una pequeña penumbra entre las lámparas. Y así los minutos pasaban. Doña Verónica seguía platicando con sus hijas y a la misma vez se aseguraba que su marido estuviese seguro. Miraba a través del espejo retrovisor, que al igual que al frente de ella, le permitía ver una buena distancia gracias a la luz pública, y estaba segura de poder presenciar cualquier problema que se presentase, y suficiente tiempo para poder avisar a don Andrés. Doña Verónica continuó platicando con sus hijas y prestando atención a la calle. Por alguna razón, desde que se detuvieron en aquel sitio del accidente, le había quedado una extraña sensación. Algo no la dejaba estar en paz, y no sabía cuál era la razón, ni podía explicárselo. De pronto, la voz de Carmen, la menor de las niñas, la sacó de sus pensamientos. «¿Mamá? ¿Qué es eso que viene ahí?» Doña Verónica y Alexa dirigieron la vista hacia donde señalaba Carmen y comenzaron a observar. A lo lejos, como a 2 cuadras de distancia, podían ver algo que se movía en dirección hacia ellos, a media calle. No podían distinguir qué era, ni tampoco el tamaño que tenía. Lo único que podían ver es que parecía que venía muy rápido, como si aquello que se acercase estuviera corriendo. De pronto, Carmen soltó un grito desgarrador. Enseguida de ella, Alexa y doña Verónica. Eran gritos de terror. Don Andrés alcanzó a escuchar los gritos de su familia y, sacando la cabeza debajo del cofre, miró hacia la cabina y pudo ver cómo su mujer y sus hijas gritaban dentro de ella con el miedo reflejado en los ojos y señalando desesperadamente detrás de él, como si quisieran obligarle a que mirara sin demora. Don Andrés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Jamás había visto a su mujer tan asustada y a sus hijas gritando tan desesperadamente. Y con el alma en un hilo, don Andrés se atrevió a voltear para averiguar qué le causaba tanto terror a su familia. A la distancia, ahora casi a 1 cuadra de él, pudo ver la terrible realidad.
A media calle, e iluminado por la luz pública, algo venía corriendo. Al principio don Andrés no sabía qué es lo que estaba acercándose. ¿Un perro? ¿Un animal? Pero conforme se acercaba más y más, al fin pudo ver de qué se trataba. Y entonces pegó un grito de terror. Ahora todos gritaban. Don Andrés no creía lo que veían sus ojos. Ahí, a la mitad de la calle, venían corriendo las piernas y el torso que había visto en el accidente. La misma falda manchada de sangre y los mismos zapatos. Ahora estaba lo suficientemente cerca para estar cierto, y lleno de terror, miró a esa mitad de cuerpo acercarse corriendo más y más a donde se encontraba don Andrés, quien, paralizado por el miedo, no podía moverse. Andrés, le gritaba a su esposa, métete a la camioneta. Y saliendo de su estupor, don Andrés rápidamente prosiguió a abrir la puerta de su camioneta, y tan pronto cerró la puerta detrás de él, tuvo tiempo de ver cómo aquel par de piernas y torsos pasaban corriendo al lado suyo y al lado de su vehículo sin detenerse, sin ni siquiera prestarle atención. Doña Verónica y las niñas lloraban histéricas, y don Andrés miró por el espejo retrovisor cómo aquellas piernas se alejaban más y más hasta perderse en la distancia. Trataba de consolar a sus hijas y a su esposa, pero incluso él era un ramo de nervios a punto de desmayarse de la impresión. Y mientras abrazaba a su esposa, una vez más se escuchó la voz de la pequeña Carmen. Papá, papacito. Don Andrés levantó la vista y miró a su hija Carmen, quien con ojos llorosos solo miraba al frente del vehículo. Para estos momentos, Alexa ya estaba desmayada, y don Andrés podía mirar a la joven recargada sobre el vidrio de la puerta. Él no quería, en realidad no quería, pero tenía que mirar qué es lo que tenía a su hija al punto de la locura. Doña Verónica solo se agachó y metió su cabeza entre sus piernas. Solo la pequeña Carmen y don Andrés fueron testigos de lo que aconteció enseguida. Don Andrés se armó de valor y al final volteó, y el alma se le fue del cuerpo. Otra vez, a una cuadra de ellos, a media calle, algo o alguien venía acercándose, pero esta vez más lentamente, como si le costase moverse, y con el paso de los segundos pude darse cuenta de la horrible realidad. A media calle, y ahora completamente distinguible, venía una mujer de pelo negro y vestida con una blusa negra, desgarrada. El rostro de esta mujer se veía deshecho, aplastado por un lado y con un ojo colgándole, la sangre escurriéndole por todas las laceraciones. Y sin embargo, esto no era lo que había impresionado a don Andrés. Aquella mujer no tenía piernas. Venía arrastrándose con sus manos y brazos como si éstas fuesen sus piernas, utilizando las palmas de las manos para balancearse, poniendo una delante de la otra, alternando mano con mano. Venía avanzando lentamente pero sin detenerse, y a medida que se acercaba, los ojos de don Andrés se encontraron con el ojo de aquella mujer. Don Andrés sintió morir de miedo, pero aquella mujer solo le sonrió de manera macabra, dejándole saber a don Andrés que lo había visto. Y para horror de don Andrés y Carmen, la mujer comenzó a moverse hacia la camioneta. Se acercaba cada vez más hasta llegar al frente de la misma.
que aún permanecía con el cofre abierto, y este no permitía ver a dónde se había ido la mujer. Los minutos pasaban y de pronto el cofre se cerró de pronto y al fin pudieron ver al frente de la camioneta. Ahí, frente a ellos y asomando solo la cabeza sobre el cofre, estaba aquella mujer, quien los miraba fijamente, alternando su único ojo entre Carmen y Andrés. De pronto apareció una mano y luego la otra. Aquella cosa estaba subiendo al cofre de la camioneta. Carmen al fin no pudo más y se desmayó, y solo don Andrés pudo ver cómo se acercaba al parabrisas, apoyando las manos en este, y mirando a don Andrés, pegó su cabeza al parabrisas, y con el asombro de don Andrés escuchó la voz de aquella mujer. ¿Han visto mis piernas? Mirándole fijamente y sonriendo con malicia. Don Andrés, sacando valor, señaló con el dedo hacia atrás de él y sin decir palabra. La mujer levantó la cabeza y miró en la dirección que Andrés señalaba. Volvió a mirarlo y sonrió, esta vez mostrando unos dientes negros, y comenzó a deslizarse hacia la puerta de Andrés, apoyándose en el espejo retrovisor, tratando de abrir con la otra mano la manija de la puerta, y Andrés, desesperado, sostenía el seguro y la puerta con todas sus fuerzas. Apoyando su cara en el vidrio una vez más, la mujer preguntó: ¿Han visto mis piernas? Don Andrés no pudo más. Comenzó a rezar al mismo tiempo que cerraba los ojos y lloraba. Así siguió rezando y llorando hasta que se quedó dormido. No supo cuánto tiempo pasó. A la mañana siguiente, lo despertaron los toquidos en el vidrio, y pegando un grito de terror y sobresaltado, don Andrés se percató que ya había amanecido, y al lado de él estaban unos policías esperándolo. Volteó a ver a su familia, quienes aún seguían dormidos. Los policías le preguntaron si todo estaba bien y qué es lo que estaba haciendo durmiendo en la vía pública. Entonces don Andrés prosiguió a platicarle los acontecimientos a los policías, que por supuesto no le creyeron y le indicaron que mejor se retirara antes de que le pusieran cargos por cualquier cosa. Así que don Andrés, junto con su familia, regresó a la ciudad de Nezahualcóyotl. Cabe decir que ninguno de ellos volvió a ser el mismo después de esta experiencia. Sus hijas se han vuelto recluidas y ya no les gusta salir de viaje. Doña Verónica sufre de ataques de pánico con regularidad, y don Andrés lleva ya varios años soñando la misma pesadilla. La mujer tratando de abrir la puerta de su carro y preguntándole: ¿Han visto mis piernas?